para que el precio del petróleo siga cayendo. Los inversores estarán muy pendientes esta semana de nuevo del precio del petróleo, el que está marcando el ritmo y el pulso de los mercados. El Texas y el Brent vuelven a venderse en el entorno de los $31 el barril y eso provocó cierta tranquilidad a finales de la semana pasada. De hecho, el IBEX 35 cerró por primera vez semana con balance positivo en este 2015. Parte hoy desde los 8.722 puntos con una subida el viernes del 3,3%. En parte mérito del Banco Central Europeo, que les ha dicho a los inversores que va a revisar su política monetaria en el mes de marzo, es decir, que va a haber nuevas medidas de estímulo para activar la economía de la zona euro. Mientras, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española sigue instalada por debajo de los 130 puntos básicos y el euro aguanta estable en el dólar con 8 centavos. La caída del petróleo arrastra a los mercados. Vamos a analizar las razones y también las consecuencias de una situación que comenzó a cambiar hace ya 2 años. Arturo Lopo, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, porque hasta el año 2014 el precio del crudo permaneció en por encima de los $100 el barril. Una barrera que para muchos analistas era síntoma de estabilidad. Pero en el año 2014 comenzó a cambiar todo este escenario, debido sobre todo a que Estados Unidos se convierte en el mayor productor de crudo a nivel mundial gracias al fracking, y también Irak y Libia, dos grandes productores, comienzan a reactivar de nuevo su industria petrolífera, de tal forma que el precio del barril de Brent, la referencia en Europa, cae desde los $112 hasta ligeramente por debajo de los 60, una tendencia a la baja que se consolida a lo largo del año 2015, sobre todo después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo decida no solamente mantener el ritmo de producción con unos precios que ya estaban realmente bajos, sino que decidieron levantar unas restricciones que tienen como objetivo, como dicen ellos, salvaguardar los precios. Así pues, la producción se acelera, pero la demanda decae, y ahí está el origen de que se produzca un punto de inflexión a comienzos del año 2014. De esta forma, la oferta supera a la demanda, es decir, se produce más petróleo del que se vende, y en esa razón ahí sobre todo tiene mucho que ver la situación económica que atraviesan países como China, uno de los principales importadores de crudo, donde el crecimiento económico se ralentiza, también en Europa, donde permanece en estancamiento económico, o el pinchazo de algunos países emergentes, de tal forma que esta tendencia, según la Agencia Internacional de la Energía, va a continuar y consolidarse a lo largo del año 2016, sobre todo después de que entre en juego, vuelva a los mercados Irán con el levantamiento de las sanciones. Una diferencia que ahora mismo es de cerca de 2 millones de barriles. Se producen 2 millones de barriles más de los que se demandan. Y esto está repercutiendo en uno de los factores más fundamentales que también está contribuyendo a hundir ese precio del petróleo. Y son las reservas mundiales, es decir, la cantidad de barriles de petróleo que los países productores almacenan. Y desde el año 2013 no ha dejado de crecer, incluso superando en 2014 la frontera de los 1.000 millones de barriles en stock. Y este comportamiento va a continuar, se va a prolongar a lo largo del año 2016, hasta tal punto que en el día de hoy en muchos almacenes de Estados Unidos se encuentran casi a su capacidad máxima. Más del 80% de las reservas mundiales están en manos de estados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con Arabia Saudí, Irak e Irán a la cabeza. Entre el 19% restante destacan Venezuela o Estados Unidos, pero el bajo precio del petróleo les afecta de forma bien distinta. Si se situara en los $20 el barril, países como Kuwait y Arabia Saudí aún tendrían margen de maniobra y gran parte de sus reservas serían todavía rentables. Otros como Rusia o Estados Unidos, en cambio, incurrirían en notables pérdidas. Apenas un 1% de sus reservas les daría algún beneficio con el barril en los $20. $20 es un nivel de equilibrio donde todavía siguen ganando los países de la OPEP, estrangulan al resto de competidores y sería un buen nivel para hacer suelo definitivo del petróleo. Este doble filo se repite cuando hablamos de producción. Con el Brent en los $32 en los que cotiza hoy, fabricar un solo barril ya le saldría caro a países como Reino Unido y Brasil. Su factura ronda los $50. Lo mismo le ocurre a grandes productores como Estados Unidos y Nigeria. Pero de nuevo, quienes siguen generando más beneficios con precios tan bajos son países de la OPEP como Irán, Arabia Saudí o Kuwait. Producir un barril les cuesta menos de $10. ¿Y por qué quieren no ganar tanto?
porque quieren quitarse competidores de encima. Países europeos, Venezuela, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Todo ello en un mercado en el que casi la mitad de la producción mundial lo aglutinan 5 países. Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia concentran más del 30%. La escasa rentabilidad que permite el precio actual del petróleo está dejando un reguero de graves consecuencias en muchos productores. Arabia Saudí es un país que no tiene IVA. En junio ya está todo preparado para que se instaure el IVA del 5%. Ha tenido que multiplicar por 2 el precio de su gasolina a los ciudadanos suyos. En el caso de Estados Unidos, 3 de cada 10 empresas del sector petrolífero están en riesgo de bancarrota. Otra historia es la de países que importan petróleo, como España, Italia o Grecia. Para ellos, el petróleo barato es sinónimo de estímulo económico y de un